En el capítulo anterior, el inspector Sirven, ayudado por su familia y amigos, llega a la conclusión que el tesoro oculto y que reclama el espíritu de la bocacha se encuentra en la iglesia de la Gota de Leche de Melilla y decide regresar de inmediato a la ciudad. Mientras tanto, Centro de Mesa y Marga Lamour siguen investigando. Este es el capítulo 14 y se titula Los hijos de la desventura. Fernández de Castro nació en La Coruña en 1883, pero desde 1906 vivió en Melilla, donde moriría en marzo de 1952 con 69 años. Fue periodista, historiador y primer cronista oficial de la ciudad de Melilla. En 1948 se le nombra hijo adoptivo y se le concede la Medalla de Oro. Fue el primero en tratar la arqueología fenicio-púnica melillense. Entre sus obras destaca, entre otras, Melilla hispánica, Hacia las rutas de una nueva España, El sitio de Melilla o Franco, Mola y Valera. Vivió en una casa en plena avenida, hoy Juan Carlos I, donde en la fachada se puede leer lo siguiente: aquí vivió y murió el ilustre historiador de la ciudad y cronista oficial de Melilla. Una de las fotos más conocidas es en las excavaciones del desaparecido Cerro de San Lorenzo, que fue protagonista esta foto de la primera temporada del Inspector Sirven.
Grupo de Viviendas General Orgaz. El 22 de diciembre de 1939, don Carlos Asencio Cabanillas, gobernador general y alto comisario de España en el Protectorado de Marruecos, puso la primera piedra en las viviendas destinadas a ser casas baratas, minas del Rif, pero concedidas más tarde a los maestros de escuela del Ministerio de Educación. En el lugar donde se colocó la primera piedra se enterró unas monedas, un ejemplar del Fuero del Trabajo y un periódico del Telegrama del Rif. El Fuero del Trabajo fue una de las 8 leyes fundamentales del franquismo creada en 1938 y derogada por la Constitución de 1978. El Telegrama del Rif fue un periódico fundado el 1 de marzo de 1902 por el capitán de artillería y periodista Cándido Lovera Girela. En principio se llamó El Telegrama. Durante su primera etapa mantuvo una editorial conservadora, militarista y favorable a la intervención en Marruecos. Durante la dictadura franquista estuvo controlado por los sublevados hasta 1957, en que fue adquirido por el Estado, formando parte de la cadena de prensa del movimiento. En 1963 se llamó el Telegrama de Melilla. Marruecos se había independizado, hasta que en 1984 el periódico se clausuró. Pero en 1992 volvería a ser publicado hasta el 29 de mayo de 2015, que cerró por problemas económicos. Entre sus colaboradores de su primera etapa estuvieron Abdelkrim, editor de la sección en árabe y futuro cabecilla de la rebelión rifeña contra España en la Guerra del Rif en 1920-1927. Otro colaborador fue el médico militar Cándido Jurado, que en 1919 escribió artículos sobre la encefálisis letárgica que por aquel entonces asolaba a Melilla y al Rif. La película Despertares de Petty Marshall habla sobre esta terrible enfermedad. Otro colaborador fue Ramón J. Sender, escritor, cuando cumplía el servicio militar en la ciudad. La imprenta del periódico, del Telegrama, estuvo en varios lugares, siendo el edificio modernista, propiedad de Cándido Lovera y obra del arquitecto Enrique Nieto, de 1912, su sede más emblemática. Recordemos ahora de la primera temporada del Inspector Sirvent, el capítulo 3, titulado La Cruz Celta, donde se comenta el edificio. Redacción del Telegrama del Rif. Comprado el solar 185 por Luis Suñer de Borraful, se lo vende en 1911 a Cándido Lovera, que contrata a Miguel Adelantado con proyecto de Enrique Nieto, arquitecto que acogerá en 1912 la sede del periódico El Telegrama del Rif, que antes se encontraba en Melilla la Vieja. Fue Cándido Lovera el fundador y director de este periódico. Cándido Lovera, militar, periodista, economista, persona muy involucrada en la ciudad y con vistas económicas y sociales hacia el protectorado. Fue oficial de artillería, participó en la Guerra de Margallo, participó en la fundación en 1899 de la Asociación de Comerciantes e Industriales, precursora de la Cámara de Comercio. Pidió la necesidad imperiosa de la creación de un puerto para la ciudad, que por fin se colocaría la primera piedra en 1902, y se crea la Junta de Obras, que bajo el proyecto de Manuel Becerra Fernández. Becerra realizó numerosas obras en Melilla, el puerto de Chafarinas y en el protectorado, redes de carreteras y ferrocarriles. Siguiendo con Cándido Lovera, fue presidente en 1928 de la nueva Junta Municipal.
abandonando su cargo con la llegada de la Segunda República y la creación del primer ayuntamiento. Fallecería en Melilla el 1 de mayo de 1932 y su tumba se encuentra en el cementerio de la Purísima. Como curiosidad, Abdelkrim, jefe más tarde de la fallida República del Rif, que llevará a España a la Segunda Guerra del Rif entre 1920 y 1927, estuvo trabajando con Cándido Lovera en el Telegrama del Rif, publicando artículos en árabe. El edificio será ampliado en 1927 y está catalogado el octavo más bello edificio modernista de España, después de Casa Batlló de Gaudí en Barcelona, el Capricho de Gaudí en Comillas, Cantabria, la Casa Lis de Joaquín de Vargas en Salamanca, Palacio Langoria de José Grases Riera en Madrid, Mercado Central de Enrique Vianda, Valencia, Casa del Príncipe de Jerónimo Arroyo en Valladolid y el Casino Mercantil de Francisco Albiñana, Zaragoza. Siguiendo con las viviendas, fueron adjudicadas 80 en total en octubre de 1945, siendo alcalde de Melilla el todopoderoso Rafael Álvarez Claro, y llevando los nombres de 2 maestros de escuelas nacionales que realizaron su trabajo en la ciudad, como fue Mariano Bartolomé Aragonés y José Molinares Girón. A estos bloques se les conocen popularmente como el de los maestros, aunque su nombre oficial son los bloques de vivienda General Orgaz. Pero ¿quién fue el General Orgaz? Luis Orgaz Jordi fue un militar. Participaría en la Guerra del Rif, conspiró contra la Segunda República y la intentona golpista de Sanjurjo en 1932, por la que fue encarcelado, y el gobierno lo va a confinar a Canarias, lo que le permitió colaborar con Franco desde los primeros momentos de la sublevación. Se hizo cargo de la Comandancia General de las Islas cuando su jefe, Franco, voló hacia África en el Dragón Rapid. Pasada la Guerra Civil, con el triunfo de los sublevados o nacionales, escribiría una carta a Franco en 1943 pidiéndole la restauración de la monarquía en Juan de Borbón, que Franco, claro, no le hizo ni caso. En 1945 volvió a ocupar su antiguo cargo de Alto Comisario de España en Marruecos, fecha en la que se designó las viviendas de las que hablamos a los maestros. Todos estos bloques saldrían a subasta por el ayuntamiento en 1988.
El 17 de julio de 1936 se produjo el levantamiento de la guarnición militar de Melilla contra el gobierno republicano, siguiéndole poco después la de Ceuta. Un día más tarde, los generales Godet en Baleares y Franco en Canarias se suman al golpe de Estado. El día 19, se trasladó a Marruecos para tomar el mando del ejército. A partir del 18 de julio, la sublevación se extendió a la península. En Navarra, la rebelión lanzó a la calle a las masas de carlistas y Mola, su principal ideólogo, no tuvo dificultades especiales para obtener la victoria. En Castilla la Vieja, los sublevados se pronunciaron sin problemas en Segovia y Ávila, resultando algo más difícil tomar Burgos, Valladolid y Salamanca. En Andalucía la sublevación encontró mayores dificultades. Sevilla fue conquistada por Queipo de Llano con muy pocos elementos, aunque hasta el día 22 no consiguió dominar los barrios proletarios con ayuda de tropas venidas de Marruecos. La caída de Sevilla produjo a su vez la sublevación en Huelva. En Cádiz, Granada y Córdoba también se rebelaron las guarniciones, pero como en Sevilla, la resistencia de los barrios obreros no desapareció hasta que llegó el apoyo del Ejército de África. En las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, la conspiración hubo de enfrentarse con autoridades y población decididas a resistir, fracasando la sublevación. Las Baleares, con la excepción de Menorca, se rebelaron y las resistencias resultaron fácilmente dominadas. En el País Vasco, la sublevación fue apoyada masivamente en Álava. No ocurrió lo mismo en Guipúzcoa y Vizcaya. Dentro de Asturias, Oviedo se sumó a la sublevación, no así Gijón. En Galicia triunfó la rebelión, aunque algo tardíamente, pese a la oposición de las autoridades militares y la resistencia en determinadas poblaciones como Vigo y Tui. En Aragón, el general Cabanella sumó Zaragoza a la sublevación. En Valencia, pese a las dudas iniciales, la guarnición se decantó del lado del gobierno republicano. Tampoco triunfaron los sublevados en la importante base naval de Cartagena. En Extremadura, Cáceres se sumó a la sublevación, mientras la guarnición de Badajoz se opuso a ella. En suma, durante unos cuantos días de julio acabaron de dibujarse dos Españas sobre el mapa. Hubo contactos entre sublevados y dirigentes del Frente Popular, pero los acontecimientos acabaron demostrando que, a la altura del 19 de julio, el fracaso del pronunciamiento y el de los intentos de llegar a un acuerdo hacían inevitable la guerra civil.